Buenos días con todos, sean ustedes bienvenidos al curso virtual de gestión interna de la seguridad y salud en el trabajo. Mi nombre es Carlos Rimachi, yo soy inspector de trabajo de la SUNAFIL y conmigo vamos a ver la introducción al sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Entonces, comencemos. Ante todo, debemos conocer bajo qué normativa legal nosotros nos tenemos que enmarcar. Cuando hablamos de la seguridad y salud en el trabajo, nos referimos principalmente a la ley número 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, y la normativa accesoria, como por ejemplo su reglamento, el Decreto Supremo 05 del año 2012, y otras normativas como la Resolución Ministerial 050 del año 2013, que establece los criterios mínimos para regular la información que deben contener los registros de este sistema de gestión, entre otras normativas, ¿no? Hay muchas normativas sectoriales, tal vez la más representativa es el del sector minería, que es la más actualizada y que también regula ciertos aspectos para ese rubro. Esta normativa regula todos los aspectos de la gestión de la seguridad y salud en el trabajo, pero el objetivo principal de esta norma es el de promover una cultura de prevención de riesgos. ¿Basado en qué? Basado en los principios ordenadores de esta normativa legal. Y quiero señalar uno de ellos, que es el principio de prevención, que textualmente dice: el empleador garantiza en el centro de trabajo el establecimiento de los medios y condiciones que protejan la vida, la salud y el bienestar de los trabajadores y de aquellos que, no teniendo vínculo laboral, prestan servicios o se encuentran dentro del ámbito del centro de labores. ¿Qué significa eso? Que no solamente el empleador está implicado, está obligado a cumplir con estas normas. Los trabajadores también tienen deberes y derechos. Además, el Estado es quien debe supervisar la gestión que hacen las empresas respecto de esta normativa. Muy bien. Y ahora, ¿cuál es el ámbito de aplicación de esta norma? En realidad es una norma transversal. ¿Qué quiere decir esto? Que es vigente y se aplica a todos los sectores económicos, sectores de servicios, sectores productivos en el territorio nacional, implicando a empleadores y trabajadores, ya sea aquellos que se encuentran en el régimen privado, también a aquellos que se encuentran en el régimen público, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional del Perú, en fin, incluye también los trabajadores por cuenta propia. Es decir, toda actividad económica está en curso, debe cumplir los lineamientos que se dan en estas normas. Hemos hablado que existen algunos reglamentos sectoriales que también debemos de obedecer. ¿Cuáles son estos? Hay en algunos sectores, como por ejemplo en el sector de minería que ya hablamos, tenemos el Decreto Supremo 024 del año 2016, pero no solamente en ella, tenemos normativas en el sector de electricidad, en el sector pesquero, en el sector de agroindustrias, en el de hidrocarburos, industrias en general, inclusive para el tema de los gobiernos municipales, los servidores que hacen el trabajo obrero tienen una normativa en particular. Asimismo también los del sector de construcción civil. Todos ellos tienen normativas específicas que regulan sus propias normas respecto de temas de seguridad y salud en el trabajo que deben de ser cumplidos. Y esto, si son criterios que protegen
en mayor medida el trabajador deben de ser igualmente cumplidos. Estamos hablando de los sistemas de gestión, pero ¿cuál es el concepto? ¿Cuál es la definición? Una definición viene a ser el que es un conjunto estructurado de controles que aseguran el logro de objetivos en temas de seguridad y salud en el trabajo. Los objetivos se deben enmarcar dentro de estos principios básicos. A su vez, estos sistemas de gestión pueden integrarse con otros sistemas de gestión. Existen múltiples sistemas de gestión que regulan distintos aspectos, como por ejemplo los de calidad, sistemas de gestión para lo que es el tema de compromiso con el ambiente y además de los de la seguridad y salud en el trabajo. Entonces todos estos sistemas de gestión pueden integrarse y trabajar sin interferir unos con otros. Muy bien. ¿Y cómo comenzamos? La evaluación de riesgos es tal vez el primer peldaño que nosotros tenemos que subir cuando vemos estos temas. ¿Qué cosa es evaluar un riesgo? Implica, en primer lugar, asumir a qué nos estamos exponiendo. ¿Cuán probable es que ocurran los sucesos que nosotros preveemos que pueden ocurrir, ¿no? Y las consecuencias que estos pueden tener en nosotros o en los trabajadores? A eso le llamamos evaluación de riesgos. El artículo 25 del Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo nos dice que el empleador es el responsable de implementar los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿Y esto en función de qué? En función de cuál es el tipo de empresa, cómo se organiza esta empresa, cuál es el tipo de peligros y riesgos a los cuales se exponen los trabajadores y también el número, la cantidad de trabajadores que vienen siendo expuestos. Todos estos factores son importantes para determinar e implementar nuestro sistema de gestión. ¿Y quién es el que asume el liderazgo del sistema de gestión? El empleador es el responsable principal, es quien asume el liderazgo y compromiso de todas estas actividades dentro de la organización. Esto no significa de que él no pueda delegar ciertas funciones y autoridad a personal que puede encargarse de ciertos temas, pero esto no quita que el empleador resulte ser el responsable final de toda la gestión que se realiza en la empresa. A su vez, el empleador puede suscribir contratos de locación de servicio con terceros que pueden ser especializados, conocedores del tema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, para que trabajen estos temas de una manera mucho más eficiente, ¿no? Y se gestione, se implemente, se monitoree el cumplimiento de todas las disposiciones relacionadas con la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y las normativas accesorias, ¿no? ¿Y cómo participan los trabajadores en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo? En realidad, los trabajadores, sus representantes, son consultados, deben ser consultados para ver todos estos temas. Ellos tienen que ser informados, capacitados adecuadamente y a su vez el empleador les debe de proveer los elementos, los recursos necesarios para toda esta gestión que sea eficiente. Los trabajadores tienen derecho de participar del sistema de gestión y esto implica, en primer lugar, la consulta, información y capacitación en todos los temas relacionados a la seguridad y salud en el trabajo. Por otra parte, la
participación en el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Se tienen que convocar a elecciones, tienen que participar los trabajadores como representantes ante este comité, ¿no?, a través de la elección de los representantes de los trabajadores, y a su vez se tiene que garantizar que este comité funcione en el tiempo. Por otra parte, el reconocimiento de los representantes de estos trabajadores a fin de que estén sensibilizados y comprometidos con el sistema. Finalmente, en la identificación de peligros y evaluación de riesgos, nosotros tenemos que hacer partícipes de los trabajadores en el proceso de identificación de peligros, en el proceso de evaluación de riesgos, ¿no?, así como también en la elaboración del mapa de riesgos. En todas estas actividades nosotros podemos constatar la participación de los trabajadores. Respecto del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, nuestra norma indica de que es obligación del empleador constituir ya sea un comité o un supervisor de seguridad y salud en el trabajo. Cuando estos son elegidos, en el caso del comité, se tienen que designar dentro de estos representantes al presidente y al secretario, que son elegidos entre los miembros del comité, ¿no? Cuando se elige un comité de seguridad y salud en el trabajo, cuando la empresa cuenta con por lo menos 20 trabajadores. Cuando la empresa cuenta con menos de 20 trabajadores, ya no es obligatorio el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, pero sí hay la obligación de elegir a un supervisor de seguridad y salud en el trabajo, que es el encargado de realizar las funciones que realizan los comités en empresas con mayor número de trabajadores. Y cuando el presidente o el secretario no es elegido por los trabajadores, últimamente ha habido una modificatoria de la normativa de seguridad y salud en el trabajo que indica que esta designación, si es que se puede elegir dentro de las 2 reuniones sucesivas posteriores a la constitución del comité, entonces la elección del presidente y del secretario se pueden decidir mediante sorteo, mientras que la secretaría la asume automáticamente la otra parte. Es decir, si por sorteo gana un representante de los trabajadores, la secretaría es asumida por un representante del empleador y viceversa. Cuando implementamos un sistema de gestión en el tema de seguridad y salud en el trabajo, tenemos que cumplir con determinadas etapas. En primer lugar, tenemos que realizar una identificación, cómo nos encontramos en el tema de prevención de riesgos. Es decir, tenemos que realizar un diagnóstico y para ello nos ayudamos de ciertos elementos: una línea de base, un hiper, un monitoreo de factores de riesgo. Todo ello nos va a dar una idea de en qué situación nos encontramos como empresa. Una vez realizado esto, vamos a pasar a una siguiente etapa. ¿Qué cosa podemos hacer? Entonces nosotros allí vamos a establecer políticas preventivas, vamos a elaborar, vamos a diseñar nuestros planes, programas de seguridad y salud en el trabajo, vamos a diseñar también los documentos que nos van a servir para realizar un seguimiento a todo nuestro trabajo, vamos a implementar, elegir el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, en fin, ¿no? Entonces, esto es lo que hacemos al momento de diseñar. Una vez hecho, pasamos a una siguiente etapa, que es el tema de la evaluación. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cómo implementar este sistema de gestión, ¿no? Entonces, allí ya tenemos que implementar
todo lo que es las estructuras, las responsabilidades dentro del sistema de gestión. Vamos a elaborar documentos, registros, vamos a aplicar lo que indica el reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo. En fin, hay una serie de herramientas y actividades que nos van a ayudar a implementar toda esta etapa. Finalmente, nosotros también tenemos que realizar un proceso de control para lo que es la mejora continua del sistema de gestión. Y esto se hace a través de la evaluación, la revisión de la documentación que nosotros hemos obtenido y elaborado en las etapas anteriores. El análisis de esta data nos va a permitir detectar puntos débiles y que estos van a constituir oportunidad de mejora para permitirnos mejorar nuestro sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Muy bien, tenemos ahora que hablar respecto de lo que es la formación e información en temas de seguridad y salud en el trabajo. Tal vez es uno de los aspectos más importantes dentro del sistema de gestión. Es vital que tanto empleadores como trabajadores conozcan lo que es la seguridad y salud en el trabajo. Para ello, contamos con distintas herramientas. La formación implica desde que el trabajador va a ingresar a la empresa. Tenemos que realizar los procesos de inducción. ¿Qué cosa es lo que va a realizar este trabajador dentro de las actividades que realiza la empresa? Una vez realizada esta inducción inicial, tenemos que realizarle capacitaciones periódicas para recordarle las obligaciones que él tiene, cuáles son las formas de trabajo seguro que se han implementado, se han modificado por parte de la empresa a través del sistema de gestión. Tenemos que entrenarlo en las actividades que él realiza. Tal vez realiza algunas actividades que implican un mayor riesgo. Estas requieren una mayor capacitación, un mayor entrenamiento. Así como también los simulacros que periódicamente pueden realizarse por la empresa. Simulacros de evacuación, en caso de incendios, simulacros de evacuación en caso de sismos, etc. A su vez, también nosotros tenemos que proporcionarle información. ¿Y esto a través de qué? Cuando un trabajador firma un contrato de trabajo, nosotros podemos anexar a ese contrato de trabajo recomendaciones específicas para el puesto de trabajo que esta persona va a realizar. A eso se le llama recomendaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo, que forma parte del contrato de trabajo de este señor. A su vez también tenemos que proporcionarle una copia del reglamento de seguridad y salud en el trabajo. Es importante, es una obligación el acreditar ante la autoridad inspectiva, por ejemplo, que se le ha entregado una copia de este reglamento. Entonces, ya tanto la formación como la información son aspectos obligatorios para las empresas. Para mejorar el conocimiento sobre seguridad y salud en el trabajo, es responsabilidad del empleador el de entregar, ya lo dijimos, una copia del reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo a cada trabajador. A su vez también es obligación el de realizar estas capacitaciones en temas de seguridad y salud en el trabajo de por lo menos 4 capacitaciones anuales por trabajador. Esto no implica de que el empleador pueda realizar mayor número de capacitaciones dependiendo de la necesidad, de acuerdo a los peligros y riesgos a los cuales se expone a su personal. A su vez, adjuntar al contrato de trabajo la descripción de las recomendaciones, como ya dijimos,
el brindar facilidades para que los trabajadores participen en los cursos de seguridad y salud en el trabajo, la elaboración de los mapas de riesgos y la elaboración del plan para la vigilancia, prevención y control del COVID-19 en el trabajo, como actualmente se viene haciendo. ¿Cuáles son los documentos a que estamos obligados a disponer como parte del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo? Un sistema de gestión tiene que tener documentos, tiene que tener registros. Ya nosotros hemos escuchado respecto del reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo. Hemos escuchado de la identificación de peligros y evaluación de riesgos, que es otro documento que también debe estar disponible para los trabajadores. Sabemos de lo que es el mapa de riesgos, la obligación que tenemos de hacer partícipes de los trabajadores, de elaborar tanto el mapa de riesgos como del IPER. A su vez, tenemos que realizar la planificación de la actividad preventiva. Esto a través del plan anual de seguridad y salud en el trabajo, qué es lo que vamos a realizar a lo largo del tiempo. Y cuándo lo vamos a realizar, lo vamos a proyectar en el programa anual de seguridad y salud en el trabajo. A su vez, los registros de seguridad y salud en el trabajo, que son 8 conforme lo establecen el reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿no? A su vez, el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, que como documento donde se recoge su trabajo, vendría a ser el libro de actas de este comité. Cuando los comités son elegidos, debe haber un registro donde conste cómo ocurrió este proceso de elecciones, y esto debe ser recogido en otro libro de actas donde se encuentre toda la documentación relacionada al acto de elección de este comité. Bien, entonces hay una serie de documentos que nosotros tenemos que disponer. Ahora, respecto de la política del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, tenemos que decir que el empleador, junto con los trabajadores, sus representantes, debe elaborar y exponer por escrito esta política. ¿Y cómo debe ser ella? Debe ser específica. Cada organización debe tener una política específica para sus características, de acuerdo al tamaño de la empresa, de acuerdo al tipo de actividades que realiza. Esta política debe ser resumida, no debe ser muy extensa, debe tener una fecha de elaboración y debe constar la firma del empleador o del representante del empleador, ¿no? A su vez, esta política tiene que ser difundida dentro de la empresa, debe ser accesible a todas las personas en el lugar de trabajo y ser actualizada de manera periódica, y a su vez, cuando ésta sea actualizada, debe disponerse para que todas las partes interesadas puedan tener acceso a ella. Cuando hablamos nosotros de un reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo, que es obligatorio que las empresas cuenten con un reglamento cuando el número de trabajadores es de 20 o más trabajadores, tenemos que saber de que este reglamento, una vez elaborado, tiene que ser puesto de conocimiento de todos los trabajadores. Tiene que, como ya dijimos, entregárseles una copia de a cada uno de ellos. Tiene que capacitarse a los trabajadores respecto de lo establecido en este reglamento, ¿no? Y esta obligación no solamente es con los trabajadores propios, sino con aquellos trabajadores bajo el régimen de intermediación y de tercerización
que elaboran dentro de esta empresa. También aquellos que están dentro de lo que es el sistema o modalidad de formación, ¿no? Y todo aquel trabajador cuyos servicios subordinados o autónomos sean prestados dentro de las instalaciones del empleador. Es decir, no solamente trabajadores propios, sino trabajadores que laboran dentro del ámbito de jurisdicción de la empresa. ¿Y qué decir sobre el documento denominado Identificación de peligros, evaluación de riesgos? Esta es una herramienta muy importante dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Nosotros tenemos como primer paso el realizar un proceso de identificación de peligros. Este proceso o esta etapa localiza y reconoce la existencia de peligros específicos y cómo se presentan dentro del ámbito del trabajo. Una vez realizado esto, vamos a tener que evaluar qué riesgos implican estos peligros. Vamos a determinar el nivel, el grado o la gravedad de las consecuencias que implican estos peligros para el trabajador. Y una vez realizado esto, vamos a pasar a una tercera etapa, que es el del control de estos riesgos. Nosotros tenemos que tratar de reducir el nivel de riesgo a través de medidas destinadas a mejorar, a atenuar estos riesgos. Y esto se realiza a través de esta llamada matriz IPAR-C. Esta matriz tiene que ser elaborada por cada puesto de trabajo. Cada puesto de trabajo requiere una elaboración específica, un análisis específico. El personal que realiza esto tiene que ser personal que conozca de estos temas, tiene que ser personal competente para la identificación y evaluación de peligros y riesgos. Tiene que ser actualizada de manera periódica. La normativa nos habla de por lo menos una vez al año, o también cuando ocurra algún evento no deseado, un accidente por ejemplo, me puede a mí permitir, a través del análisis e investigación de las causas de este accidente, me permite detectar fallas en mi IPAR. Una vez detectado eso, yo tengo que corregirlo. Entonces podemos mejorar este IPAR de manera anterior al año de duración de esta matriz. Y esto se tiene que hacer en consulta con los trabajadores, en consulta con el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. ¿Y cómo controlamos los riesgos que nosotros hemos valorado en nuestro IPAR-C? Nosotros podemos controlar estos riesgos a través de una serie de medidas, ¿no? Nosotros podemos eliminar, y es lo que se debería hacer siempre. A veces no lo podemos realizar, pero es en lo que deberíamos pensar inicialmente. Tendríamos que eliminar este peligro. Cuando no podemos eliminarlo, podemos sustituirlo. Podemos aplicar métodos de trabajo que reemplacen a esta situación. Podemos a su vez aplicar controles de ingeniería que nos permitan atenuar estos riesgos. Cuando esto no es posible o no se atenúa mucho el riesgo, podemos a su vez aplicar controles administrativos. Y por último, la última escalera de lo que es la aplicación de controles vendría a ser el uso de los equipos de protección personal. ¿Por qué decimos que es la última escalera o el último peldaño? Porque en realidad
el uso de los equipos de protección personal implica que el trabajador los use correctamente y no deberíamos confiarnos en ello, ¿no? Es una medida de control blanda, como se dice en algunos libros de teoría respecto de lo que es la seguridad y salud en el trabajo. La efectividad es mayor en los primeros tipos de control, medidas de eliminación, medidas de sustitución, y es menos efectivo en las últimas. Hemos dicho que los registros de seguridad y salud en el trabajo, de acuerdo al reglamento de seguridad y salud en el trabajo, son 8. Esto es para el régimen general. El régimen de la micro y pequeña empresa, el REMIPE, tiene una normativa especial, la Resolución Ministerial 085 del año 2013, TR, que establece unos registros que recogen una información más resumida y que ustedes pueden visualizar en la tabla que nosotros estamos presentando en este momento. Nosotros tenemos el deber de conservar estos registros porque se nos puede exigir su presentación por la Autoridad Administrativa del Trabajo. Tenemos que disponer de estos registros de manera rápida, los registros de los últimos 12 meses, pero también la Autoridad Administrativa nos puede requerir de estos registros de por lo menos los 4 años anteriores. Inclusive, la normativa nos habla de que tenemos que conservar registro de las enfermedades ocupacionales dentro de los últimos 20 años, es decir, el periodo en el cual nosotros tenemos, como empleadores, tenemos la obligación de guardar estos registros varía de acuerdo al tipo de registro. Bien, por ejemplo, ¿no? en el caso de los registros de accidentes de trabajo e incidentes peligrosos, nosotros deberíamos de conservarlos por lo menos 10 años. Y ahora, unas palabras con respecto de lo que es el COVID-19. Nosotros desde el año pasado estamos en una situación de emergencia sanitaria a raíz de esta pandemia. Y a partir de ella, las autoridades del Ministerio de Salud y el Ministerio de Trabajo han elaborado una serie de estrategias para controlar, vigilar, prevenir lo que es la propagación del COVID dentro del ámbito del trabajo. Para ello se ha impuesto la obligación de que toda empresa que realice actividades tiene que elaborar un plan para lo que es la vigilancia, prevención y control del COVID en el trabajo. Esto tiene que ser realizado desde que el trabajador va a iniciar labores, es decir, ya desde el año pasado, cuando las empresas han retornado a sus actividades habituales, ellos tienen la obligación de haber implementado este plan, haberlo diseñado y haberlo puesto en práctica. Y este plan contiene, debe contener la cantidad de trabajadores que la empresa dispone, el nivel de riesgo a los cuales sus trabajadores se encuentran expuestos por las características de las labores que ellos realizan, cuáles son las características de la vigilancia, la prevención y control por el riesgo de exposición que existe dentro de los ambientes de trabajo que ellos manejan. Debe contener también la periodicidad de la aplicación de las pruebas para el descarte del COVID-19. En realidad, esto para las empresas de muy alto riesgo, para las empresas que realizan actividades de muy alto riesgo, las empresas que realizan actividades relacionadas a la salud, por ejemplo. Así como también medidas para implementarse con respecto de trabajadores y personal que realiza, por ejemplo,
una labor de práctica personal o personas que hacen visitas a la planta, al centro de trabajo, así como también a los proveedores que pueden ingresar dentro de las instalaciones de la empresa. Es decir, no solamente abarca al personal propio de la empresa, sino a terceros. Este plan, una vez elaborado, tiene que ser puesto de conocimiento del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, quien lo revisa y lo debería aprobar, y se ha puesto dentro de la normativa como un máximo el de 48 horas, ¿no? Entonces tenemos ciertas obligaciones con respecto de lo que es la prevención del COVID en el centro de trabajo a través de este plan. Los registros del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo normalmente se conservan de manera por medios escritos, a través de hojas, documentos, libros, y esto tiene que ser guardado en los tiempos que nosotros ya hemos indicado. Pero también ha salido una norma complementaria que modifica la ley y el reglamento de seguridad y salud en el trabajo, que nos permite el conservar a través de medios digitales esta información. Esto también es importante indicarlo. Finalmente, tenemos que hablar un poco respecto de lo que la Autoridad Administrativa del Trabajo realiza a través de la fiscalización por SUNAFIL, ¿no? La SUNAFIL es el órgano responsable de vigilar el cumplimiento de temas relacionados a la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Cuando un inspector de trabajo realiza una fiscalización, él puede evidenciar incumplimientos a esta normativa, y si es que la empresa no modifica, no corrige estos incumplimientos, se podría hacer acreedora a sanciones económicas. Estas sanciones varían de acuerdo a la gravedad de la infracción. Tenemos dentro de lo que es el reglamento de la Ley de Inspecciones del Trabajo calificadas las infracciones como infracciones leves, graves y muy graves. Infracciones muy graves en temas de seguridad y salud en el trabajo tenemos como ejemplos cuando una empresa supera los límites de exposición de los agentes contaminantes que originen riesgos graves e inminentes a la seguridad y salud de los trabajadores. Tenemos como ejemplo cuando una empresa no implementa un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, o cuando la empresa, estando obligada a disponer de un reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo, no lo tiene. A su vez, otro incumplimiento que constituye infracción muy grave vienen a ser aquellos incumplimientos en las normativas que producen un accidente de trabajo con la consecuente muerte del trabajador, o que cause un daño permanente en el cuerpo, en la salud del trabajador, conforme lo que indica el certificado médico o los informes médicos legales. Entonces, todos ellos constituyen infracciones muy graves de seguridad y salud en el trabajo. Por ello, existe una tabla de sanciones que figura en el reglamento de la Ley de Inspecciones de Trabajo, donde se establece cuál es el tipo de sanción que una empresa que sea del régimen general, sea microempresa o sea pequeña empresa, tendría que recibir a consecuencia de un incumplimiento.
Estos incumplimientos pueden, como ya dije, pueden ser categorizados como leves, graves y muy graves. Y de acuerdo al tipo de infracción, la cuantía de la sanción va aumentando. Otro mecanismo de graduación es la cantidad de trabajadores que están implicados en el incumplimiento. Por decir, pueden haber incumplimientos que afecten a la totalidad de trabajadores. Por ejemplo, cuando una empresa no dispone de un reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo. Pero a lo mejor hay incumplimientos que solamente están en relación a determinada cantidad de trabajadores, como por ejemplo cuando no se les da un equipo de protección personal a aquellos que así lo requieren. Entonces, esto va a variar la cantidad de trabajadores que son los afectados. Y también esto está contemplado en estas tablas de sanciones que ustedes tienen allí, los montos que están vigentes para el presente año 2021. Bueno, ya llegando al término del tema que me ha tocado exponer, quisiera recordarles, tanto a empleadores como a trabajadores, la existencia de la casilla electrónica de SUNAFIL. Tengan en cuenta que a partir del año pasado entró en funcionamiento esta casilla electrónica, a la cual puede el empleador y el trabajador acceder a través de los datos de la clave de SUNAT, ¿no? Que estas casillas ya se implementaron, y a través de estas casillas el empleador va a poder recibir toda la información relacionada a los procesos de fiscalización que SUNAFIL viene realizando. Hay una obligación de que el empleador tiene que revisar permanentemente la casilla electrónica. ¿Qué pasa cuando no la revisa? Puede recibir una notificación y al hacer caso omiso a esta notificación, el empleador puede ser sujeto de una sanción administrativa. Entonces, recordarles esto, la existencia de la casilla, a la cual también los trabajadores pueden acceder. Y bueno, entonces agradecerles simplemente la atención al curso y animarlos a que continúen en los cursos que van a seguir dándose posterior a este. Gracias.